Libro del profeta Ezequiel, capítulo 47. Cuando lo tengan, denme un amén. Gloria a Jesús. Ahí me perdonan por la garganta, pero este asunto, aleluya, está difícil hoy. Gloria a Jesús. Vamos a pedirle al Señor que el Señor nos dé una garganta nueva, aleluya, o un micrófono nuevo, aleluya, gloria al Señor. A saber cuál será el problema, si el micrófono o la garganta, aleluya. Pero con todo le damos la gloria al Señor. Ezequiel capítulo 47, vamos a leer del versículo 1 en adelante. Vamos a leer unos cuantos versículos en el nombre glorioso del Señor. Si todos lo tienen, respóndame con un amén. Y la leemos honrando al Padre, al Hijo y su Santo Espíritu. Y la iglesia dice: me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 y me hizo pasar las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo vi que en la ribera del río había muchísimos árboles al uno y al otro lado. Y me dijo: estas aguas salen a la región del norte y descenderán al Arabá y entrarán en el mar, y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrán muchísimos peces por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto a él estarán los pescadores, que desde Engadi hasta Englaim será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerán toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto, a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Ore conmigo en esta hora y dígale al Señor que nos ministre a través de su palabra. Gracias, oh Dios, por tu palabra preciosa, por tu palabra, oh Dios, la cual es bendita y es revelada. Y tú sabes, oh Dios, que vengo en tu nombre, Jesús, en el nombre glorioso de Jesús, en el nombre poderoso de aquel que vive y permanece para siempre. Tuya es la gloria y tuya es la honra. A ti te alabo, a ti te bendigo en esta hora, y sabes que por mi cuenta no puedo hacer nada. Yo no sé absolutamente nada, pero tú lo sabes todo. Mi confianza está en ti, Espíritu de Dios. Mi confianza está en ti. Háblanos, ministra este pueblo. Vengo reprendiendo toda obra de las tinieblas en el nombre de Jesús. Todo trabajo en contra de este pueblo ahora es destruido y echado fuera en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, toda influencia satánica, todo poder de las tinieblas que opera contra esta iglesia, contra este pueblo, ahora queda descubierto y queda destruido en el nombre de Jesús. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús. Toda influencia satánica, todo poder antagónico de las tinieblas, ahora retrocede, ahora es echado fuera en el nombre de Jesús, porque en el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay poder, iglesia de Dios. En el nombre de Jesús hay libertad. En el nombre de Jesús hay autoridad, iglesia de Dios. Si usted lo cree, únase conmigo y eche fuera toda tiniebla, eche fuera todo aquello que estorbe, eche fuera toda, aleluya, toda cadena
cadena ahora se rompe en el nombre de Jesús. Toda barrera se derriba en el nombre de Jesús en esta noche, por la gloria de Cristo que habita en este lugar. Gracias, Jesús, porque la honra y la gloria es para ti. Gracias, Jesús amado, en el nombre glorioso de Jesús. Gracias, Señor, oh Dios, por lo grande que tú eres. Dele la gloria a Cristo en esta hora. Siéntese y cuidadito con dormirse. Yo veo a muchos que ya estamos agarrando esa costumbre. Sí, que se nos anda pegando ese demonio y no me importa a mí, aleluya, como diga usted. Pero el único que tiene objetivo de que usted no oiga la palabra, usted sabe quién es. A mí me agarra sueño en las vigilias también, pero porque ahí el cuerpo, pero en un culto. Y más a la hora, ¿verdad? Que casi la mayoría hemos dormido toda la mañana. Y si no durmió porque no quiso, es problema suyo. Pero usted sabe que aquí tiene que venir, iglesia de Dios, a darle la gloria al Señor, un Dios vivo, un Dios de poder, eterno Dios. Y el momento que estamos aquí, que solamente son 2, 3 horas, pues hay que dárselo como bueno. No hay que venirlo a sacar por compromiso. Hay que, aleluya, estar agradecidos plenamente para Él, a un Dios, aleluya, del cual dice su palabra que de su interior brotan como ríos de agua viva. Bendito es su nombre. Él es el agua de vida. Él es el agua que sacia para vida eterna. Bendito es su nombre. La palabra que hemos leído y en la que hemos meditado, el profeta Ezequiel está viendo la visión. Cuando él se le fue mostrado el templo, conforme tenía que ser construido y hecho de parte de Dios, por cuanto el templo que estaba había sido profanado, había sido completamente echado a perder por todos aquellos sacerdotes y todo el pueblo que profanaba la casa de Dios. Entonces el Señor le muestra a Ezequiel cómo realmente tenía que ser el templo de Dios. Cómo realmente tenía que ser un templo santo, donde no hubiera abominación, donde no hubiera nada inmundo. Y empieza a mostrarle, y vemos que en el término de estas muestras, vemos nosotros que debajo del umbral, el profeta Ezequiel empieza a ver un río de aguas que está saliendo. Y ve que sale por la puerta que va hacia el oriente, y dice que después dobla a lo derecho. Pero lo extraño es que este río sale normalmente, sale pequeño, y el varón que le mostraba la visión lo lleva hacia él. Primero mide 1000 codos de distancia y lo lleva, y el agua le llegaba a los tobillos. Después mide otros 1000 codos y vemos que el agua ya le llegaba a las rodillas. Mide otra cantidad y vemos que ya no se podía pasar caminando, sino que solamente nadando, por cuanto el río ya era inmenso y las aguas eran muchas. Vemos que el varón de Dios lo saca a las orillas, a la orilla del río, y cuando lo saca a la orilla del río lo hace caminar, y ve que alrededor del río era un solo verdillo, árboles aquí, árboles allá. Y le muestra y le dice el varón de Dios: este río será para sanar las aguas. Cuando entre este río en el mar del Arabá, las aguas serán sanas. ¿Qué significa? Es un río que está bajando de la presencia de Dios, de la casa de Dios, que representa la gloria de Dios, que representa el Espíritu Santo. Dios le estaba mostrando al profeta Ezequiel algo que había de venir en los postreros tiempos, algo que había de acontecer, iglesia de Dios, que iba a estar para todo el pueblo, iba a estar para todo aquel, aleluya. Alguien que fuera y se sumergiera en esas aguas iba a ser lleno de la gloria de Dios, iba a ser sano, iba a ser libre, aleluya, iba a estar, aleluya, bendito es su nombre. Oiga bien, en el gozo y la alegría de Dios, bendito es su nombre. Nada nos va a apartar a nosotros de ese río de agua viva, bendito es su nombre. Vemos nosotros que el profeta Ezequiel pasó por un trato bien fuerte, visiones fuertes que él recibió, de las cuales habían de cumplirse, otras estaban a punto de cumplirse en esos tiempos. Y vemos esta profecía o esta visión que el Señor le da para los postreros tiempos. Vemos nosotros, iglesia de Dios, que era necesario que Cristo viniera a la tierra a morir por nosotros.
era necesario que un Dios tan grande en amor mandara a su Hijo a morir por nosotros. Usted me ve haciendo a mí siempre esta descripción casi en cada mensaje, y me ve siempre escuchando, y usted dice: sí, eso ya lo sé. Pero yo quiero que cada uno de nosotros estemos claros de eso, que no diga solo ya lo sé y lo deja por un lado. Que comprenda el peso, como dice la alabanza de la cruz. Que comprenda el peso de lo que Cristo sufrió en la cruz por nosotros. Que en el momento de querer usted retroceder, entienda de que Cristo pagó un precio muy alto. Que en el momento que usted esté a punto renegando, murmurando, acuérdese del precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario. ¿Está entendiendo? Yo quiero que a usted y a mí no se nos olvide eso. Era necesario, por medio de la misma palabra, que el profeta Isaías profetiza de que era necesario que uno naciera de una virgen, el cual iba a ser consejero, admirable. ¿Cuáles son las características que el profeta Isaías habla del Señor Jesús? Son varias características preciosas: consejero fiel, admirable, Dios con nosotros, príncipe de paz. Y vemos nosotros que cuando Jesús nace, esa profecía se cumple y dirá: se llamará Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Eso fue lo que dijo el profeta Isaías allá. Él no dijo Dios con nosotros, él dijo Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. ¿Por qué vemos tanto nombre nosotros de los cuales venimos acarreando? Porque estos no son nombres, estas son características de Dios, estas son afirmaciones de Dios. Estos son, ahora los usamos como nombres, pero no eran nombres, sino que eran características de Dios. Vemos nosotros el nombre del profeta Ezequiel, iglesia de Dios. Cuando nosotros vemos, para nosotros es un simple nombre, pero el profeta Ezequiel, iglesia de Dios, es una palabra que significa Dios da fortaleza. Y vemos que la mayoría de nombres son expresiones de parte de Dios, y ese era el nombre que ponía. Por eso a Pedro lo llamó Pedro, por eso es que le dijo: ya no te llamarás Simón, ahora te llamarás Pedro. Él cambiaba porque en el nombre había una afirmación gloriosa de parte de Dios. Bendito es el Rey. Y eso es lo que Dios hace, porque cuando Dios nos llama, Él nos cambia por completo. Bendito es su nombre. Yo quiero que usted le dé la mano a su hermano y le diga y le pregunte: ¿ya te sumergiste en ese río? Pregúntele ahí: ¿ya te sumergiste en ese río del cual está hablando el Señor? Vemos nosotros que el profeta Ezequiel hace una secuencia de pasos, del cual primeramente él vio el río, él vio el caudal de aguas que salía de aquel umbral, y se fue detrás de aquel varón. Y dice que el varón, que llevaba una caña de medir, midió 1000 codos, y él detrás de él, porque lo hacía caminar. A los 1000 codos el agua le llegaba ¿a dónde? A los tobillos. ¿Cuáles son los tobillos? No, ya sabía que se iban a equivocar. Y entonces, si los tobillos son estos, ¿cuáles son las rodillas? Como bastantes aquí se tocaron. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Los tobillos son estas dos chibolas que uno tiene aquí. Entonces, a los primeros 1000 codos el agua le llegaba ahí. A los siguientes 1000 codos el agua le llegaba a las rodillas. Midió otra cantidad, otros 1000 codos, y ya el agua dice que le llegaba a los hombros. De manera que ya no se podía pasar caminando. Usted ya con un agua aquí, ya usted ya no puede caminar tranquilo. Ya no, sino que dice que tenía que ser a nado. Cuando eso acontece, significa el ángel lo saca de aquel lugar para mostrarle el propósito de aquel río. ¿Qué representaba un río saliendo de la casa de Dios, del umbral del mero santuario de Dios, y que iba
a correr por grandes distancias, que aparte donde llegara las aguas iban a ser sanas, que aparte por todo el recorrido iban a haber árboles de toda naturaleza y especies frutales, árboles verdes allá, porque eso es lo que hace la presencia de Dios en nuestra vida. Cada vez que tú te sumerges, algo va a cambiar. No solamente algo, vas a ser transformado por completo. Algo, iglesia del Señor, que nosotros tenemos que entender es que cuando somos sumergidos así en el río del Espíritu de Dios, vamos a cambiar totalmente y vamos a quitarnos esa mentalidad que teníamos en el mundo, esa mentalidad mediocre o perdida que teníamos, y ahora vamos a estar con la mente de Dios, sabiendo que ya no es por nuestra propia fuerza, sino que ahora dependemos en una fuerza externa poderosa que se llama Espíritu Santo. Bendito es su nombre. ¿Alguien alaba en esta hora? Por eso vemos nosotros que el tema que le ha dado ahí la palabra, este párrafo, es las aguas salutíferas. Eso quiere decir aguas saludables, aguas sanadoras. Ese es el significado de esta palabra. Y vemos nosotros desde el principio el Señor dándonos siempre el camino para que nosotros comprendiéramos cómo llegar a Dios. La palabra del Señor es tan preciosa que cuando nosotros la hacemos nuestra, no necesitamos absolutamente nada más. No necesitamos caminar grandes distancias. Solo es creerle a Dios, hacer la milla y dejar que el Espíritu Santo obre. En estos tiempos no estaba este poder, pero Dios lo estaba ya profetizando. Dios estaba diciendo que del santuario iba a salir algo precioso. Iba a salir un río, un caudal, que todo aquel que entrara en él será sano, será salvo. Aparte de eso, hace una representación como física de un río real, por decirlo así, en la que dice que habían lagunas alrededor de las cuales no iban a secarse ni iban a ser sanas, sino que, oiga bien, ese es un río del cual produce de todo. Producía pescados de toda especie, producía peces, producía de toda clase de árbol alrededor, porque la hoja no iba a caer, su fruto iba a estar todo el tiempo. Y aparte, las lagunas que salían a las orillas del río iban a servir para salinera. Todo lo que ese río producía iba a ser algo, oiga bien, beneficioso para el ser humano, algo del cual el ser humano se iba a servir. Es un río que tenía completamente todo. Esa es la representación, iglesia de Dios, del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha venido para eso, para llenarte, para desbordar de ti, para sanarte, para hacerte entender que el único que da la vida, el único donde fluye el agua de vida eterna, ese es el Cristo de la gloria. Y por eso dijo él que recibiremos poder cuando haya venido sobre nosotros ese poder, ese caudal de agua, ese río de agua viva. Bendito es su nombre. La pregunta es, ¿ya nos sumergimos en él? Y cuando nosotros meditamos así espiritualmente, hay mucha gente con el agua a los tobillos. El profeta Ezequiel fue necesario sumergirse completamente. Y vemos que el ángel o el varón que le mostraba la visión lo llevó hasta esa profundidad. ¿Cuántos de nosotros estamos con el agua a los tobillos, iglesia? Por eso la pregunta es, ¿ya nos sumergimos? ¿Ya nos sumergimos en ese río? Yo quiero que hagamos un pequeño resumen de lo que hemos leído. Me hizo volver luego de la entrada de la casa, y he aquí las aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente. El oriente es donde sale el sol. Y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos, era iglesia de Dios.
Midió otros 1000, y obviamente las aguas hasta los lomos hasta aquí. Midió otros 1000 y era ya un río que ya no podía pasarse porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Ahora yo le pregunto, ¿ya nadaste en las aguas del Espíritu Santo? El Señor estaba hablando de que ese río iba a brotar del santuario. Yo quiero que meditemos un poco, iglesia de Dios, de lo que el Señor Jesús habló. Cuánto el Señor Jesús vino a confirmar de que este río de agua viva tenía que realmente desbordar en nosotros, tenía que inundarnos, tenía que llenarnos. Yo quiero, iglesia del Señor, que cada uno de nosotros meditemos de a qué se debe de nosotros ese estancamiento, a qué se debe en nosotros esa falta de preocupación por las cosas del Señor, a qué se debe en nosotros la falta de no quererme involucrar de esto y que lo otro, porque muchos todavía estamos con el agua a los tobillos y vamos poco a poco, no queremos. Vemos al profeta Ezequiel añadiendo cada vez 1000 codos e yendo más profundo, y fue hasta manera que nadó hasta que se sumergió. ¿Cómo es el bautismo que nosotros hacemos en agua? ¿Por qué el bautismo no es con gotitas? ¿Por qué el bautismo no es solo a mojarle los pies? ¿Por qué vemos nosotros que el bautismo desde el principio que fue fundamentado y fue establecido, siempre vemos que es por sumersión o inmersión, como usted le quiera llamar? Y vemos que el bautismo es todo el cuerpo sumergido, porque es necesario que como Cristo fue sepultado, ¿verdad que no lo sepultaron con la cabeza de fuera? Él fue sepultado plenamente en aquella cueva y puesto una piedra. Así, de esa misma manera, es necesario que nosotros seamos bautizados, sumergidos en las aguas, para que simbólicamente cuando salimos de ahí estamos resucitando en una nueva vida, gracias al poder de Dios, gracias a la gracia, aleluya, inmerecible del Dios eterno. Bendito es su nombre. Y vemos nosotros a Cristo. Vamos al Evangelio según San Juan. Vemos nosotros a Cristo hablando de este mismo tema. Bendito es el nombre del Señor. Es el Gloria a Jesús, capítulo 7. Cuando lo tengan, me dan un amén. Él vive, iglesia. La pregunta es, ¿ya nos sumergimos en ese río? Y hay una pregunta todavía más fuerte. ¿Ya conocemos ese río? ¿O todavía no ha llegado ni a la ribera? Porque por lo menos ya el que esté con agua a los tobillos, ya pues eso es un gran empiezo. Pero aquel que no ha llegado a la ribera todavía. Dice Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. La visión del profeta Ezequiel está, oiga bien, recibiendo es acerca del poder del Espíritu Santo que un día iba a descender. Ese poder iba a ser para todo aquel que crea y reciba a Cristo. Ese poder va a ser para todo aquel que diga: yo recibo al unigénito Hijo de Dios, porque todo el que, aleluya, cree en él será salvo. Bendito es su nombre. Por eso es que Hechos dice: pero recibiréis poder, ¿cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y entonces dice la palabra del Señor que todo aquel que cree en él, todo aquel que pruebe de ese agua de vida de su interior, correrán como ríos de agua viva. Ya solamente no nos sumergiremos en el río, sino que ahora nosotros también seremos un río del cual brotarán aguas de agua viva. Bendito es su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia? Ahora la pregunta es:
Porque es que si el Señor ya derramó su espíritu hace más de 2000 años, todavía nosotros estamos fuera de ese alcance. Todavía nosotros batallamos por sumergirnos en esas aguas. El Señor le hablaba al profeta Ezequiel, iglesia de Dios, que las aguas salían de la casa de Dios, de debajo del umbral, y empezaban a correr. En la manera que corrían, las aguas se iban expandiendo, se iba profundizando y era más fuerte. Vemos que desde el principio está hablando de una corriente de agua viva. Vemos que desde el principio está hablando de un río no cualquiera. Usted ve muchos ríos todos sucios. Nada más este que tenemos aquí cerca, a veces no dan muchas ganas de verlo como usted lo ve. Pero aquí está hablando, iglesia de Dios, de un río de agua viva donde hay muchas especies. Tantas especies de pescado que va a ser igual, que las compara con el del mar grande. En un río, imagínese usted, iban a haber tantas especies de árboles frutales, de los cuales iban a estar con todo el esplendor a las riberas. ¿Por qué? Porque el alimento lo produce esa agua. De la misma manera, cuando usted y yo nos sumergimos en ese río, siempre vamos a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua viva, que su fruto no cae y que su hoja no cae y su fruto siempre está en todo tiempo. Bendito es su nombre. ¿Está entendiendo? ¿No dice la palabra que así es el hombre que teme a Jehová? ¿No dice la palabra que así es el hombre que confía en el Señor? Cuanto más cuando estamos bajo esa presencia, bajo ese poder, cuanto más cuando nos sumergimos en ese río de agua viva. Ahora no espere ver un río, aleluya, usted físicamente. Ahora el río que ahora nos inunda y nos sumerge se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo está para todo. El Espíritu Santo está para aquel que lo quiere, está para aquel que cree en Cristo, para aquel que se ha arrepentido, iglesia de Dios, y viene a Él y se sumerge no solamente a las rodillas, sino que es necesario que camines, es necesario que ahondes en Él, es necesario que vayas de manera que te sumergas completamente, para que de tu interior corran como ríos de agua viva. Bendito es su nombre. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Vemos la aclaración que hace el versículo 39. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir. Por cuanto en este momento que Cristo estaba enseñando, todavía no había venido ese poder. ¿Cuántos entienden eso? Todavía Cristo no había sido glorificado. Él no había muerto todavía. Por lo tanto, este poder no había venido. Y vemos nosotros que Jesús, iglesia de Dios, antes de irse hace esas recomendaciones que siempre repetimos constantemente aquí, de que es necesario que yo me vaya, porque si yo no me voy no vendrá ese consolador, ese poder que estará con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahora, iglesia de Dios, la pregunta es, si estamos sumergidos en ese río, si estamos nosotros, como dice la Escritura, que brotan aguas vivas de nosotros, ¿por qué nos estancamos? ¿Por qué retrocedemos? ¿Por qué fallamos? La pregunta es, ¿será que estamos sumergidos en ese río o andamos charqueando allá en aquellas pozas todas llenas de lodo de la orilla del Potomac? Sí. Hay un mensaje de David Viera que dice, ¿estás nadando o andas charqueando? Entonces yo le digo, ¿será que se ha metido al río del Espíritu Santo o qué charco es el que anda? Sí, porque iglesia de Dios, si nosotros estamos sumergidos en este río del Espíritu de Dios, no vamos a poder retroceder jamás, no vamos a poder echarnos para atrás jamás, sino que siempre estaremos, aleluya, victoriosos en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué? Porque ese río da vida, ese río sana, ese río da fuerza, ese río da todo lo que nosotros no tenemos. Ese es el poder del Espíritu Santo. Bendito es su nombre. ¿Está entendiendo? Esto, iglesia de Dios, no es solamente de ser congregado y ser un cristiano más. Esto no es solamente de que quiero ir a cada culto y quiero estar ahí presente siempre. ¿Será que solo eso es suficiente? ¿Será que
¿Es suficiente el decir soy un aleluya o un evangélico? No, iglesia de Dios, el estar sumergido en este río del Espíritu Santo significa, iglesia del Señor, que ahora vivo bajo los parámetros que la palabra me dice. Ahora vivo bajo lo que el Espíritu Santo me, aleluya, me guía. Él es el que testifica por mí. Él es el que me enseña. Él es el que me guía por dónde ir. Vemos a los apóstoles que ellos no iban a predicar donde se les antojaba. Es que yo quiero ir a predicar a las naciones. ¿Y a dónde? A tal parte. Es que no es donde yo quiera. Sí, es que yo quiero ir a hacer la obra del Señor porque siento en mi ser. Es que no es donde tú sientes, es donde el Espíritu Santo diga que es diferente. ¿Y cuántos no venimos a hablar de ese sentir aquí? Aquí no ande hablando de sentires, hable de lo que el Espíritu Santo hace, que eso es diferente, iglesia de Dios, aleluya, porque el Espíritu Santo, aleluya, Él se manifiesta de una manera gloriosa, de una manera poderosa. Eso es la obra del Espíritu Santo, no es algo así. Es alguien que está contigo, es alguien que te abraza y es alguien que te sumerge y te llena. ¿Quién más está con usted en esos momentos que solo usted sabe? Para los que entendemos, iglesia de Dios, que en los procesos difíciles, en las tormentas, en las pruebas, solamente es esa presencia y usted puede ir al ser más querido que pueda tener. Con el que siempre usted mire que mi hermano, usted siempre tiene una palabra, pero en esos momentos esa persona también no tiene nada para usted. ¿Sí? Muchos andamos buscando al hermano Julanón, al hermano Menganón, y que ay, que fíjese que esto y esto, y vemos que todos no están, y vemos que todos no tienen tiempo, y vemos que todas, ay no, que no sé qué. No entendemos de que Dios quiere tratar con nosotros directamente. Dios quiere, iglesia del Señor, que usemos de ese recurso que se llama Espíritu Santo. ¿Para qué lo tenemos si siempre vamos a andar buscando a alguien más? ¿Para qué está esa presencia si siempre vamos a aprender a depender de los hombres y no dependemos de ese poder, de esa esencia de gloria que dice la palabra que estará con nosotros siempre? Cuando usted ya acabó con todas las instancias habidas y por haber, no le queda más. Señor, aquí estoy. Ya que nadie está conmigo y nadie me quiere, ¿por qué no hicimos eso primero? ¿Por qué antes de agotar todas las instancias no hicimos eso primero? No fuimos al que realmente teníamos que ir. A de donde brota y mana ese río de agua viva. Del santuario, de debajo del umbral de la casa de Dios, brota un río inagotable. Un río de agua viva, un río que sana, un río que liberta, un río que tiene la solución. Y hay de aquel que se sumerja en él, dijo aquí el profeta Ezequiel, todo aquel que se sumerge en él será sano. Bendito es su nombre. Y toda alma viviente que nadare por donde quiere que entrar en estos dos ríos, vivirá. ¿De qué está hablando esto? ¿Verdad que ninguna alma viviente puede entrar al agua muerta? Entonces, ¿de qué vida está hablando? Porque dice, toda alma viviente que entrare y nadar en este río, vivirá. ¿A qué se refiere el profeta, iglesia del Señor? Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Cómo es eso que yo puedo estar muerto y estoy vivo? Sí, va que aquellas llorazones cuando vemos un féretro aquí y el cadáver, más si es un hermano de nosotros, un conocido, un familiar, y se huele, hermano Julán. Pero sin embargo, está vivo. Está vivo. El que cree en mí, si murió en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. El único que está muerto es ese cuerpo que está allí. Pero el alma y el espíritu están vivos. Entonces, ¿cómo es que el profeta dice que toda alma viviente? Porque todos
en este mundo somos almas vivientes, pero el único que vive y que alcanzará vida eterna es aquel que viene a Cristo. ¿Quién? El que se sumerge en las aguas del Espíritu. Por eso dice: toda alma viviente que nadare vivirá. Bendito es su nombre. ¿Alguien está entendiendo? Porque solamente los que vienen a Cristo somos los que tenemos vida en abundancia. Son los que hemos recibido la vida eterna. No esta vida aquí, sino la vida eterna. Bendito es su nombre. La gente dice: si es que yo estoy vivo. Aquí va la aclaración. Muchos aparentemente están vivos, pero la Escritura los pone como muertos. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Y ese término para nosotros, ¿qué significa? Por eso toda alma viviente que entrare y nadare en estas aguas vivirá. No está hablando de simplemente vida humana, está hablando de la vida eterna que recibimos cuando creemos en Cristo. Por eso dice la palabra de Dios en el Evangelio de según San Juan. Este versículo, mire que casi lo estoy usando en cada mensaje, siempre va acorde a los mensajes. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga ¿qué? De eso es lo que está hablando el profeta. Tenga vida, ¿qué? La vida de nosotros, ¿hasta cuándo llega? La de estos que andamos aquí, tarde o temprano. Pero si recibimos a Cristo, no solamente nos limitamos al momento de nuestra muerte, sabemos que ahí empieza la vida eterna. Por eso dice el profeta: y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces, y por haber entrado allá estas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Y qué acontece cuando usted es lleno de ese poder? ¿Qué acontece cuando usted es lleno de ese poder glorioso del Espíritu Santo? ¿Verdad que usted anda un gozo que? ¿Sí? Un gozo tremendo. Cuando salimos de esos cultos bendecidos y usted aquí se llenó de la gloria de Dios, no importa la cara y lo que le hagan, usted sale abrazando a medio mundo, hasta sus enemigos. Y no le importa, porque usted va tan feliz y tan contento. ¿Sí? Y usted va feliz. Y que le digan lo que le digan en la cara, y usted, ¿y qué? Aleluya, Cristo me ha hecho libre. Bendito es el nombre del Señor, porque tenemos un Cristo, aleluya, que nos ha dado vida y vida en abundancia. Toda alma viviente que nadare en las aguas del Espíritu Santo vivirá. Bendito es su nombre. Usted todo es gozo, pero en la medida que nosotros solamente estamos con la agua a los tobillos, todo es amargura, todo es problema, todo es quejas, todo es que esto no me gusta, es que como trabajan ustedes tampoco, es que no, que el mensaje aquí, es que no, que ay, todito es problema, es que ese techo, miren, Pío lo dejaron. Sí. Habemos gente así, iglesia del Señor. Nada nos conforma y nada nos satisface. Pero el que ha experimentado, aleluya, el nadar en las aguas del río de Dios, ese está completo, ese ya no le hace falta nada. Ese está, aleluya, ese adora, ese bendice a Dios y no importa la circunstancia, haya dinero o no haya dinero, ese está alabando, haya ropa o no haya, aleluya, o no haya, ese está glorificando a Dios, iglesia de Dios. Estemos en este lugar o estemos en la calle, aleluya, ahí está adorando a Dios. Estemos debajo de un árbol, no importa, ahí está adorando a Dios. Estemos donde estemos, iglesia de Dios, no importa, porque el que está sumergido en esas aguas siempre está lleno del poder de Dios. Adora a Dios, alaba a Dios, donde quiera. ¿No dice la palabra que Él no está encerrado en cuatro paredes? Ni habita en templo hecho de manos de hombres. ¿Sí? Para que no diga lo que los hombres, no, dijo, al mismo profeta le dijo que Él no habitaba en templos hechos de manos de hombres, sino que Él habita donde Él quiere glorificarse, donde Él quiere posar. Y ahí está mi presencia, donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre.
¿verdad? Y eso no importa donde estemos. Eso no importa, estamos a media calle. Si usted está en el nombre de Jesús y ya nos ponemos a orar, ahí va a estar la presencia de Dios. Ahí está la presencia del Altísimo. Esas aguas de Dios siempre nos van a inundar, siempre van a florecer en nosotros. Bendito es el Rey. ¿Alguien dice amén? Él es bueno, iglesia. Vamos a hacer un pequeño escaneo, dijo. Una pequeña evaluación. Y véase usted a sí mismo. No esté viendo al hermano, porque si usted califica al hermano que tiene a la par, pobrecito. Califíquese usted mismo. Y diga, ¿hasta dónde estoy sumergido yo? Señor, ¿qué tanto me he metido en esas aguas? Y empiece a hacer un análisis de los problemas que padece, de qué le agarra en cada semana. Hay muchos que no esperamos que ni llegue la semana, antes de la semana estamos empleitados. ¿Sí? Hay muchos al terminar el culto, tenemos grandes bendiciones, al terminar el culto usted echó a perder todito. Entonces imagínese hasta dónde está sumergido. Hay algún análisis. Hay muchos nos dura 2 semanas el gozo, hay muchos nos dura 3, 4, a muchos nos dura hasta un año, pero al año siempre lo volvemos a botar. Así que aquí no está en el tiempo, sino está en la estabilidad, en nuestra firmeza, en cuanto, aleluya, nos mantenemos sumergidos creyendo, aleluya, en que el Dios de gloria nos tiene ahí, nos ha metido a las aguas, aleluya, que brotan para vida eterna, a los ríos de agua viva, donde, aleluya, bendito es su nombre, toda alma que en ella nadare vivirá, tendrá vida eterna, iglesia de Dios. ¿Lo comprendemos? ¿Verdad que como es de glorioso el Señor? Junto a él estarán los pescadores, y desde Engadi hasta Englaín será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos como los peces del mar grande. Sus pantanos y sus lagunas no se sanearán, quedarán para salinas, o sea, para sacar sal. Y junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. El río de Dios, del Espíritu Santo, es una fuente de agua viva que siempre va a producir fruto en nuestras vidas. Aquí representa el río como un río de mucha vida, como un río que produce vida, y esos somos los que somos nosotros. Nosotros no vamos a andar como muertos andantes. Nosotros ahora somos, aleluya, vivos en el Espíritu, despiertos en el Espíritu, porque estamos sumergidos en ese río de agua viva. Estamos nosotros, iglesia de Dios, entendiendo que nosotros corre algo glorioso, algo que da vida, y eso es transmitido. Ese fruto es el que estamos dando. ¿Qué fruto? Nuestra hoja no cae, el fruto siempre madurará a su tiempo, y la gente cortará de nuestros frutos, la gente disgustará de nuestros frutos, y entonces la gente mirará que cuán glorioso es sumergirse en ese río, y vendrán, aleluya, a nadar a las aguas del Espíritu Santo. Vendrán porque dirán: yo quiero de eso también, yo quiero estar a la ribera de ese río, yo quiero estar junto al río, aleluya, del Espíritu de Dios. Bendito es su nombre. ¿Cuántos no queremos estar a su presencia? En su presencia. ¿Cuántos no queremos estar ahí, sumergidos en ella? Y usted ve esos cultos gloriosos en el que estamos aquí todos tocados y llenos, y no nos quisiéramos ir. No quisiéramos que pasara ese momento. Para los que se están llenando, los otros, que nunca que paran estos hermanos. Qué barbaridad. Hay gente que no entiende nada. ¿Sí? Hay gente que es como la lombriz. Usted le queda viendo y ¿a dónde estará la cabeza? Si había algo que uno le queda viendo a la lombriz y no sabe uno para qué lado. Así hay, hermano. No saben ni de dónde vienen ni para dónde van.
Porque los trajo la ven, aleluya, bendito es el nombre del Señor. No tienen identidad propia con el Cristo de la gloria. No han comprendido que es sumergirse en el río de agua viva para que en nosotros haya identidad, en nosotros haya convicción, en nosotros haya guianza y saber que es el Cristo de la gloria el que nos ha llamado y estemos con gozo, con alegría, disfrutando de la presencia de Dios, disfrutando de lo glorioso de Dios, de este momento precioso. Hoy es domingo, aleluya, en el cual todos venimos a darle gloria a Dios, venimos a darle la honra al Señor. Y este día usted dice: es para el Señor, es para el Señor. Bendito es su nombre. Nos levantamos a las 12 y dice que el día es del Señor. ¿Cómo era eso? Venimos a estar 2, 3 horas a puras penas y con eso que yo ya no le huelo ni la cola y para allá. Y dice que es del Señor. Y hacer y deshacer, si es posible, para fiesta, para ir después del culto. ¿Y cree que eso es día del Señor? Si es verdad que fuera el Señor, a las 8, 9 ya estuviéramos aquí orando mientras se llega el culto. Necesito de Dios. Pues como en la semana no le he buscado, voy a aprovechar hoy. Este día es del Señor. ¿Qué esperanza? ¿Sí? Yo me voy a ir temprano y qué importa que los hermanos me hagan burla. Y usted a las 8 o 9 y aquí, gloria a Dios, aleluya, bendito es el nombre del Señor. Pero ¿y quién? Dígame usted, tome esa iniciativa. Es necesario que se haga algo, hermano, vamos a hacer tal cosa tal día y por favor, y a pesar vienen y es mucho, tanto culto, tanto, qué barbaridad. Pero y ahora de nosotros mismos, si estamos sumergidos en ese río, usted piensa que es necesario estarle mandando textos a la gente: hermanos, vi que vamos a hacer esto, hermanos, vi que va a haber cultos. Va a haber, no. Sí. Hay gente que hay que recordarle que hay cultos en la semana. Junto al río, en la ribera, al uno y al otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario. Bendito es su nombre. Y su fruto será para comer y su hoja para medicina. Esos somos nosotros, iglesia de Dios, como esos árboles plantados junto a las riberas, aleluya, que siempre habrá fruto. La gente dirá que, aleluya, es el hermano fulano. Qué barbaridad, así quiero ser yo, qué ejemplo. ¿Por qué? Porque la gente está comiendo de nuestros frutos. Nuestros frutos serán para comer y nuestras hojas serán medicina para la gente, porque en nosotros hay algo precioso. Estamos fundamentados en la corriente de agua viva, aleluya, y lo que en nosotros hay, lo que nosotros producimos, es lo que viene de la corriente de agua viva del Rey de Gloria, el Espíritu Santo, el cual opera en nosotros. El Espíritu Santo, el cual nos hace hacer todas estas cosas, nos hace alabarle, glorificarle y estar aquí cada día contentos, agradecidos. ¿Será, iglesia? ¿Cuántos venimos y siempre tratamos de enfatizar esto, de meterle esto a usted, de que a la casa de Dios se viene con toda voluntad, con todo el agradecimiento? Pero ¿cuántos no venimos por tal que no me regañen en el siguiente culto? Sí, imagínense qué error tan grande cuando decimos: si es que hoy no iba a venir yo, pero vine porque usted ya sabe. Mejor se hubiera quedado. ¿Sí? No, vine porque sé la necesidad que tengo de Dios. Y es el Señor el que toma cuidado de mí. Porque sé que sin Él nada soy. Y aquí es donde vengo a sumergirme en las aguas de su gloria. Aquí es donde vengo a llenarme de Él. Porque no vengo por mi cuenta, no vengo sino por el agradecimiento que es tan grande de saber que lo hizo todo en la cruz del Calvario. Ahora lo menos que yo puedo hacer es venirme a sumergir en el río de su Espíritu, para que en mí haya fruto, para que en mí haya hoja siempre, para que en mí, aleluya, siempre esté verde, aleluya, agradable a los ojos de aquel que pase al lado de nosotros. Bendito es su nombre. Antes de terminar, yo quiero hacerle una pregunta a usted. ¿Qué opina usted en el invierno cuando los árboles están pelones? ¿Dan ganas de ver un árbol así? Y usted ve los árboles pelones, y aunque todavía están verdes. Ahora ve un árbol seco. ¿Qué alegría da eso?
Pero verdad que en este tiempo que todo está frondoso, hay partes donde como que a vos no les echaran. Hay unas partes de usted las ve a María, pero hay partes como que si les echaran a vos y ves que el verdío, verdad que da gusto. Esos gramales que hay a la orilla del río, todo eso que los arreglan y los tienen bien bonitos, da gusto ver aquello. No es eso lo que usted quiere que el mundo vea en usted. No es eso lo que el mundo quiere que vea en usted. Un verdillo, un fruto a su tiempo, su hoja que relumbre de verde. Que usted sea medicina para aquellos que lleguen, aleluya, a usted. ¿Qué significa? Que cada vez que venga alguien necesitado, en usted hay palabra de Dios, en usted hay una respuesta. Usted es una puerta abierta para que la gente venga a Cristo. Entonces, ¿qué? Nuestras hojas son medicina, nuestro fruto es agradable para comer, porque la gente encontrará la respuesta de la necesidad que anda buscando. El mundo hallará en nosotros una solución, gracias al Cristo de la gloria, gracias a que ese poder, aleluya, nos ha sumergido el río del Espíritu Santo, bendito es su nombre. ¿Está entendiendo, iglesia? Después de lo que les acabo de decir, yo creo que usted ya meditó en usted. Hemos meditado en nosotros mismos. ¿Qué calificación puede darse? Yo no se la voy a dar, usted mismo se la va a dar y usted sabe hasta dónde encaja. ¿Sí? Usted sabe hasta dónde. Cuando estamos delante de Dios orando, ¿cómo le va a venir usted a meter una mentira al Señor si usted sabe que ahí no hay? Lastimosamente ahora pues pecamos de tal manera que ya no le ponemos importancia. Y en la iglesia y haciendo la obra del Señor. Pero cuando nosotros respetamos y tememos a ese Dios de gloria, sabemos, iglesia de Dios, que tenemos que vivir para Él. Y si estamos sumergidos en Él, vamos a vivir para su gloria. Si estamos nadando en ese río de agua viva, sabemos, iglesia de Dios, la medida que estamos dando. Que agradamos al Rey. Por eso es importante ser fiel hasta la muerte. En lo poquito me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. No es que va a llegar el Señor, qué varón, qué barbaridad, siervo. No. El Señor es tan claro con nosotros que Él no anda con mentiras. Él dice, en lo poquito, porque lo que hemos hecho, ay Dios. Y es que el que hizo cosas grandes ese fue Cristo. El que lo hizo todo ese fue Cristo. Él es el único digno, dice la palabra. Dice que están todos los ancianos con coronas y mucha gente importante, querubines, serafines, allá alrededor del Rey. Y los rollos son presentados. ¿Quién es digno de abrir los sellos? No se halló uno. Ni uno. Y dice que Juan se puso a llorar donde vio que nadie los podía abrir. Y le dice el anciano, no llores, porque si hay uno. Y solamente es uno. Ese es el Cristo de la gloria, el Cordero que quita el pecado del mundo. Allá viene y salió del trono uno como Cordero inmolado, el cual era digno de abrir los sellos. A Él es la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Bendito es su nombre. Porque cuando usted lee Apocalipsis, dice que todos los ancianos tienen coronas. Pero cuando Él se presenta, ¿qué es lo que hace? Las arrojan. Yo le pregunto, ¿por qué las arrojan delante de Él? Porque nadie de ellos es digno de tener una corona. El único que es digno de tener una corona es el que está ahí sentado a la diestra del Padre. Su nombre es Jesucristo. A Él es toda gloria. Él es el que dio todo en la cruz del Calvario, el que hizo todo por usted y por mí. Bendito es su nombre. Él es el único digno de llevar una corona. Y sepa que cuando eso acontezca, que estemos todos allá, dice la palabra que todos recibiremos una corona. ¿Y usted piensa que nosotros vamos a ser dignos de llevar una corona cuando lo veamos a Él frente a nosotros? Ahí la vamos a tirar también a sus pies. Porque ¿qué hemos hecho nosotros? Él mismo lo dice claramente, siervo fiel, en lo poquito me fuiste fiel, pero en lo mucho te voy a poner. Como quien dice, que aquí te estoy poniendo por mi gran amor, porque vos te lo he ganado, ni cerca.
Sí, esa es la claridad del Señor. Esa es la justicia de Dios. Te pongo aquí por mi gran amor, por mi gran misericordia, pero porque te lo haya ganado. Ay, Dios mío, a saber dónde estuviéramos. ¿Está entendiendo cómo es Dios? Pero el amor tan grande de Él nos ha abierto una puerta. Y ahora nosotros nos gozamos bajo ese poder, bajo ese río de su espíritu, el cual la Biblia demanda. Ya nos sumergimos. Si usted siente, iglesia de Dios, que todavía está con el agua en los tobillos, pase a sumergirse por completo. Véngase aquí que hoy lo vamos a zambullir como se debe. En el nombre de Jesús. Es necesario, iglesia de Dios, que seamos sumergidos en ese río de agua viva, en ese río del Espíritu Santo, para que todo cambie en nosotros. Porque toda alma que nadare y entrar en este río, aleluya, vivirá, dice la palabra de Dios. Así es que el llamado es para todo aquel que quiera recibir de esas aguas. El llamado es para todo aquel que quiera recibir a Cristo en esta hora. El profeta hablaba de este río glorioso, el cual se cumplió con la venida del Espíritu Santo. Ahora tenemos esa presencia en nosotros, ese poder glorioso. Yo no sé si todavía está abierto a los amigos, bendito sea el nombre del Señor, pero yo quiero hacer un llamado que si tú quieres experimentar que es entrar en el río del Espíritu Santo, hoy es el día. Hoy es el día aceptable. Y a todos aquellos a los que vaya a llegar este mensaje, sea hoy, mañana o cuando tú lo escuches, déjeme decirte que Cristo te ama. Y Cristo quiere que te sumerjas no a los tobillos, no a las rodillas, sino que te sumerjas plenamente en el río del Espíritu Santo. Ese llamado está para todos. Ese llamado está para todo aquel que se ha descarriado, que se ha apartado, o para el amigo que todavía no ha recibido a Cristo. La palabra viene a tiempo. La palabra viene siempre a tiempo, dice el Señor. Oh, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Buscadle, entre tanto Él está cercano, mientras Él pueda ser hallado. Así que yo voy a hacer una oración por aquellos que van a recibir a Cristo. Repita conmigo: todo aquel que reciba a Cristo a través, hasta donde quiera que llegue la señal. Señor Jesús, perdona mis pecados, lávame con tu sangre, purifícame y preséntame limpio delante del Padre. Gracias por tu gran amor, gracias por tu sacrificio en esa cruz, por amor a mí. Escribe mi nombre en el libro de la vida y gracias por salvarme. Ahora, iglesia, únase conmigo y vamos a orar por todos aquellos los que reciban este mensaje. Y por cada uno de ustedes, de los que se esté reconciliando. Gracias, Señor amado, por tu palabra, porque tu palabra ha sido anunciada y ha llegado a los corazones. Ahora solo ruego, Señor, que todo aquel que haya recibido a Cristo, que te haya recibido como único y suficiente Salvador, tú lo perdones y lo selles con tu espíritu. Esa unción de gloria, ese río poderoso que tú prometiste, que en este momento inunde sus vidas, que en este momento sumerja sus vidas, oh Dios. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Tócalos, añade fuerza, capacítalos, oh Dios amado. Si alguno está caído, ahora se levante en el nombre de Jesús. Aquel que está reconciliando, fortalécelo, llénalo de fuerza, llénalo de capacidad en tu nombre, Jesús. Que ahora pueda meterse en el río de agua viva, en el río de tu Espíritu Santo. Que esta tarde, oh Dios amado, pueda recibir la gracia tuya. Que esta tarde pueda recibir fuerza, pueda recibir el toque tuyo, el toque de tu Espíritu Santo. Oh, inúndalo, Dios amado, con tu gloria, con tu ser. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor amado, por tu bendición gloriosa, por tu poder tan grande. Sana a los enfermos,